Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en fe. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Oh. Oh, tu fidelidad es grande, es grande. Oh. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en él. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Oh, tú eres fiel, tú eres fiel. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Oh, yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Oh, yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Oh, yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Tú nunca me fallarás. Grande es tu fidelidad a mí. Oh, grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad. Hola iglesia, ¿cómo estás? Estamos súper contentos de que podamos estar aquí un domingo más
a pesar de que no podemos estar juntos nuevamente, pero gracias a Dios que tenemos la tecnología que nos permite igual reunirnos desde casa en línea. Mi amor. No dejes que nada te desanime, prepara tu corazón, prepara el espacio, reúne los tuyos para recibir este tiempo, porque por más que no estemos físicamente juntos, estamos en un mismo sentir. Así que el equipo de alabanza ya está listo para tener un tiempo hermoso de alabanza ahora mismo. Así que te animo a que abras espacio ahí en tu casa, prepárate para saltar, para alabar al Señor juntos y también para disfrutar de su palabra. Así que toma apuntes, coge tu cuaderno, ten tu Biblia cerca para poder recibir juntos la palabra del Señor en este día. Así que sin más, prepárate para recibir este tiempo. ¿Estamos listos? ¿Estás lista, mi amor? ¿Estamos listos? Empezamos. Bienvenidos, reino de Dios. No hay nada que nos impida cantarle al Señor, así que quédate con nosotros. Vamos. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos
¿Cuántos quieren seguir adorando? Vamos a ver si es verdad. En tu casa quiero verte saltar. Cántalo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Dilo conmigo. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Estás conmigo, sí. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Vamos a ver si es verdad. ¿Cuántos creen que por el Señor todo es posible? Decláralo conmigo. Y creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Más fuerte. Creo en ti, decláralo en tu casa. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creemos en ti, papá. Gracias, Señor. Y ahí donde te encuentras, me gustaría que cierres tus ojos. Gracias, papá. No sé la situación
puedes abrir tu boca. Hoy como país, a nivel mundial, estamos viviendo una situación un poco complicada. Y hay tantas noticias que hemos escuchado, que hemos visto, que nos han agobiado, nos hacen que nos preocupemos, no solo por nosotros, sino por las personas que están cerca de nosotros. Y nos hemos llenado tanto de eso que caminamos nerviosos, preocupados, algunos con un delirio de persecución, que todo puede pasar. Pero el Señor dice: no temas. No temas. No temeré, mi Dios es fiel.
dice tu palabra que la fe viene por el oír, Señor. Háblanos, papá. Háblanos, Señor. Porque queremos seguir de pie, mi Dios. Y aunque sabemos que no es tan mal, Señor, tener cierto temor, queremos que eso no crezca, papá. Y si hay algo que tenga que aumentar en nuestro corazón, que sea nuestra fe, Señor. Queremos caminar por fe. Queremos mantenernos firmes, papá. Oh, aumenta nuestra fe, Señor. No queremos temer. Queremos que agarres nuestra mano, Señor. Queremos caminar contigo, mi Dios. Y somos conscientes que nos hemos equivocado, que hemos abierto puertas, que han ocupado nuestra mente, que han querido invadir nuestro corazón, Señor. No temeré, mi Dios es fiel, Él me acompaña y me resguarda, socorrerá y descansaré, porque mi Dios, Él nunca falla. Repítelo. Porque mi Dios, Él nunca falla. Porque mi Dios, bienvenido, Espíritu Santo. Qué hermoso tiempo de alabanza que acabamos de tener. Y en ese mismo espíritu te animo a que prepares tu corazón para ahora continuar adorando al Señor, pero con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y entre tantas razones que tenemos para hacerlo, hoy solo quiero dejarte dos de ellas. La primera, en casa lo hacemos por honra. Porque a Dios lo honramos no solamente con nuestra alabanza, no solamente con nuestra vida, sino también con el fruto de nuestro trabajo de cada día. Y la segunda, por gratitud. Porque Dios ha sido fiel a lo largo de todo este tiempo. Porque su provisión nunca nos ha faltado. Y porque Él siempre ha estado allí para proveernos de todo lo que hemos necesitado. Es por eso que depositamos en Él toda nuestra confianza. No la depositamos ni en nuestras capacidades, ni en lo que el gobierno diga, ni en cuánto dinero podamos tener reunido. Lo depositamos en Él y en su palabra, de que Él siempre va a estar con nosotros. Así que a continuación te voy a dejar un video para que sepas cómo puedes hacer tus transferencias a la cuenta oficial de la iglesia, para que puedas seguir los pasos y puedas realizar tus diezmos y tus ofrendas. Y adicional también, ahí va a estar nuestro número de contacto para que si tienes cualquier inquietud, no dudes en escribirnos para poderte asistir en cualquier ayuda que necesites. Sin más, prepara tu corazón y acompáñame para orar por ellos. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque a pesar de lo difícil de la situación que hoy vivimos, mi Dios, sabemos en quién confiamos y sabemos de quién viene la provisión que nuestra familia necesita. Mi Dios, no hago nada más que darte gracias porque tú eres fiel, Señor, y porque podemos descansar en ti en medio de la tormenta. Padre, y te pido que seas proveyéndole a todo aquel que necesita en este tiempo de tu mano proveedora, Señor. Bendice estos diezmos, bendice estas ofrendas y da sabiduría a quienes las ministran. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Presta atención al siguiente video.
Queridos papitos, les recuerdo que Generación de Reino seguirá siendo vía Zoom los domingos a las 4 p.m. No olvides de conectar a tus hijos para juntos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Adicional, debemos saber que estamos preparando algo súper especial para los niños de nuestra casa. Quédate expectante. Hola iglesia amada, Dios te bendice, ¿cómo estás? Un abrazo fuerte a todos en casa. Hoy nuevamente nos hemos visto en la necesidad de compartir un servicio solamente en línea. Debido a los decretos que el gobierno ha establecido, hemos tomado la decisión de transmitir desde aquí en nuestra casa y queremos agradecerle que nos abran la puerta de sus hogares y que podamos compartir el mensaje de la palabra de Dios. Un abrazo fuerte a todos. Este lugar no es el mismo sin su presencia, por eso anhelamos tenerlos pronto a cada uno de ustedes aquí con nosotros. Queremos invitarte a que tengas la confianza de compartir este mensaje con otros. Ve, llama amigos, a tu familia, dile que se acerque, que sintonice esta prédica porque hay una palabra de Dios para su corazón. Antes de comenzar, queremos enviar un abrazo de solidaridad a todas las personas que están atravesando un momento de dificultad, un quebrantamiento de su salud. Queremos solidarizarnos con las personas que tienen ahora mismo un ser amado, quizás un familiar pasando un momento de quebrantamiento. Queremos enviarle un abrazo sincero y queremos unirnos al clamor que ustedes levantan por los suyos delante de nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos, Señor, a la voz, al clamor, a la oración de cada hombre y mujer, mi Dios, que levanta su voz pidiendo tu intervención divina, sobrenatural por esa persona. Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que la oración de fe sana al enfermo. Tu palabra dice, Señor, que la oración del justo puede mucho. Tu palabra dice que si alguno está enfermo, hagamos todos oración. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Tu palabra dice, Señor, pide. Tu palabra dice, llama, Señor. Y aquí estamos pidiendo y llamando a tu puerta, Padre, para que sea tu poder sobrenatural, visitando la vida, mi Dios, de ese hombre y de esa mujer que ahora mismo está pasando un momento de quebrantamiento en su salud. Padre, despeja, Señor, sus pulmones, limpia, Señor, descongestiona toda la vía respiratoria en la vida de ese hombre y de esa mujer. Padre, renueva la fuerza, Señor, y echa fuera todo espíritu de temor. Declaramos vida, Señor, por el poder de la sangre de Cristo. Amén, amén y amén y amén. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que se han unido a esta transmisión. Hoy queremos compartir un mensaje breve, pero un mensaje directo al corazón. He titulado este breve mensaje El escudo de la fe. El escudo de la fe. Usted conoce lo que dice la palabra acerca de eso, así que le voy a pedir que me acompañe por favor con su Biblia, libro de Efesios, capítulo 6. Y aquí el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia, ¿verdad? En un momento en que el pueblo de Dios en ese lugar pasaba cierta dificultad. Pablo escribe una serie de cosas, serie de instrucciones, pero casi al terminar la epístola dice lo siguiente. Efesios capítulo 6, versículo 10, 11, dice la Escritura, por lo demás, hermanos míos, les está hablando a ustedes que son sus hermanos, a la iglesia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedas estar firme. ¿Firmes contra quién? Firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 11, por lo tanto, toma toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedas resistir. ¿Resistir cuándo? Resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo escribe algo que hoy la iglesia necesita recordar. Hay quienes están pasando por un momento de dificultad y casi siempre ante un momento de adversidad es como que sentimos que las fuerzas decaen. Conozco personas que realmente tienen puesta su confianza en el Señor, pero que se sienten vulnerables ante un escenario adverso, confundidos. El no entender por qué esto está pasándome a mí o le está pasando a un ser amado. ¿Por qué, Señor, permites esto? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Y en esa confusión es como que nos sentimos un poco débiles. Y la palabra de Dios dice hoy a su iglesia, fortaleceos en el poder de su fuerza.
es que, mis hermanos amados, Dios es especialista en multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna, porque sabes, la Biblia dice que Dios nunca se cansa, que Dios no desfallece con cansancio, que los jóvenes podemos flaquear y tropezar, pero que los que esperan en Él tendremos nuevas fuerzas, que nos levantaremos como las águilas, porque es el poder de Dios el que hace posible que tu condición cambie. Ahora mismo, en la situación que estés pasando, si tú resuelves hoy en tu corazón venir delante del Señor, rendir tu corazón, postrarte y decirle: Señor, yo soy débil, tú conoces mi vida, conoces mi condición. Padre, tu palabra dice, Señor, que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu palabra dice, Señor, diga el débil, fuerte soy. Y aquí estoy, Señor, reconociéndome necesitado de ti. Ayúdame. Ayuda mi fe, ayúdame a tener confianza, ayúdame a no desmayar, ayúdame que mi ánimo no decaiga. Tu palabra dice, Señor, que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Pero Padre, a veces siento que me canso de lo que estoy viviendo, de no recibir una respuesta favorable, de no recibir una llamada que me diga que las cosas están diferentes. Hoy, en el nombre de Jesús, tienes que levantarte, tienes que fortalecerte en el poder de las fuerzas que solamente provienen de Dios. De lo contrario, si intentas sobrellevar esta situación con tus fuerzas, eres susceptible, eres vulnerable a caer, a desmayar. Y en estos momentos, si hay algo que necesitas tener, sobre todo, iglesia amada, es una fe firme, una fe fuerte. Porque me temo que hoy en día andar sin fe es que es peor que hasta andar sin mascarilla, mis hermanos amados. Porque conozco de mucha gente que probablemente tiene a su alcance una serie de recursos, pero aún así se han convertido en personas vulnerables. Porque cuando no tienes fe, eres vulnerable completamente a todo. Sin fe es imposible. Y es que la fe es ese poder que Dios le ha dado a su pueblo, esa virtud que Dios le ha dado a su pueblo para poder sobreponerse a situaciones complicadas, saber que Dios está en control. La Biblia dice que todos hemos recibido una medida de fe, pero la fe en sí misma no tiene mayor virtud si es que la fe no está puesta en el autor y consumador de la fe. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en este momento de debilidad es cuando toda tu confianza tiene que estar depositada en el autor y consumador de la fe. Fortaleceos en el poder de su fuerza y toma toda la armadura de Dios. Toma toda la armadura de Dios. Y esta ilustración que la Biblia establece, la armadura, no es sino algo que necesitamos cuando tenemos que enfrentar una batalla. Y en esta vida, mis hermanos, nosotros pasamos momentos de guerra, de adversidad. Y tienes que echar mano de las herramientas que Dios te ha dado. Porque tú y yo vivimos una batalla permanentemente. La Biblia dice que nosotros peleamos la batalla de la fe. Los hijos de Dios vivimos en este mundo por fe. El justo vive por fe. Y si no tienes fe, estás expuesto a todo lo demás en este mundo. La fe es ese regalo de Dios para que puedas enfrentar lo que viene por delante. Todos pasamos momentos de dificultad, todo tiene su tiempo. Hay tiempos de reír, hay tiempos también de llorar, hay tiempos de pelear, hay tiempos que tenemos que enfrentarnos a situaciones adversas. Pero tienes que tomar lo que Dios te ha dado, iglesia amada, y Dios te ha dado la fe como una de sus mayores armas. De hecho, la Biblia dice un poco más adelante, en el mismo capítulo, versículo 16, dice, sobre todo toma el escudo de la fe. Sobre todo toma el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, iglesia amada, toma el escudo de la fe. En estos momentos, si hay algo que tú necesitas tener a tu mano, es el escudo de la fe. ¿Sabes por qué? Porque hay quien permanentemente se levanta en contra de ti para dardear todos los días pensamientos de derrota, pensamientos de temor, pensamientos de muerte, de fracaso. Todos los días
el diablo trae dardos de fuego en contra de los hijos de Dios. Y la única forma de enfrentarte a ellos, de poder resistir, es tomando el escudo de la fe. Iglesia amada, hay días que no son buenos. Hay días en que no llegan buenas noticias. Pero la Biblia dice que si tú y yo nos fortalecemos en el poder de su fuerza y tomamos el escudo de la fe, al terminar el día malo, terminaremos firmes. Firmes. Jesús lo decía de otra manera también, ¿recuerdas? Todo aquel que cree en mí, todo aquel que viene a mí, que oye mis palabras y las hace, es como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron fuertes vientos, vinieron ríos contra aquella casa, pero la casa permaneció de pie. Y hay días malos, hay días en que vienen vientos a golpear sobre ti, malas noticias, situaciones difíciles, pero si tú estás fortalecido en el Señor, si tus fuerzas provienen de Él, si Él es tu roca, si tú permaneces en Él, si tú permaneces en sus promesas, si decides creerle a Él, si decides tomar el escudo que Dios te ha dado, y cada vez que vengan esos ratos a tu vida, usas lo que Dios te ha dado, tú vas a permanecer de pie. Tú vas a permanecer de pie, el diablo va a huir, porque la Biblia dice que si tú te sometes a Dios y resistes al diablo, Él huirá de ti. Y el enemigo va a dejarte cuando encuentra un hombre o una mujer de Dios que está firme, que las malas noticias no lo mueven de esa condición, que no lo mueven de la cobertura del Señor. Y es que, mis hermanos, la fe es así. La fe necesita encontrarnos, ¿verdad?, un corazón fértil para ella. Es como la parábola del sembrador, ¿lo recuerdas? ¿Recuerdas lo que dice la parábola del sembrador? La fe tiene que ser así, tiene que crecer. Dios un día la puso en ti, pero esa fe tiene que ir creciendo cada día. El problema es que hay muchos que abandonamos la fe por cualquier situación, como ese suelo pedregoso que es de corta duración, pero luego por alguna situación, alguna persecución, alguna situación, es como que la fe se marchita en nuestro corazón. Tenemos que aprender a desarrollar nuestra fe que es como un grano de mostaza, pero que es la más pequeña de las hortalizas, dice la Escritura, pero que ella crece y se convierte en un árbol. La fe debe de crecer en nuestro corazón. Debemos desarrollar fe. Si hay algo en lo que tienes que invertir tu tiempo todos los días, es en que en tu fe crezca. Pero la fe no la puedes ir a comprar a una farmacia. La fe no la puedes retirar en un banco. La fe solamente crece en tu vida por una sola vía. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y tú necesitas fortalecer tu fe, porque es lo único que va a poder resistir a todo ataque del diablo que venga sobre tu vida. Y sin lugar a dudas, si algo que el enemigo sabe hacer es dardear a tu mente. Hay un montón de personas que son vulnerables a eso. Escuchan una cosa, escuchan otra, y esa sensación de fortaleza que tenían en un momento se derrumba. Personas que las escuchas hablar y hablar del Señor y hablar de fe, pero ante el primer momento de adversidad, como que se olvida todo lo que antes decían. Necesitamos ser personas que permanecen firmes ante la adversidad, que su confianza es la misma, es inmutable, su confianza está puesta siempre en el Señor. No te puedes olvidar de las cosas que Dios ha hecho contigo. Probablemente una de las historias más inspiradoras de la Biblia para el pueblo de Dios es, sin lugar a dudas, la historia del rey David. Y pensaba en el hecho de que el rey David no tenía una armadura que lo proteja en contra de Goliat. ¿Recuerdas cuando él fue donde el rey Saúl y le dijo: yo quiero pelear contra ese filisteo? Él fue menospreciado por el rey. Y luego que finalmente David lo persuadió a que él era el hombre correcto, el rey quiso darle una armadura, pero David se despojó de ella. ¿Por qué? Porque no le quedaba bien, porque era incómodo para él. Y David fue a ese momento de adversidad solamente con una onda
y unas piedras en su mano. Y cuando pienso en esto y veo la palabra de Dios, entiendo que el escudo realmente que David tenía sobre él era precisamente lo que la Biblia menciona en Efesios capítulo 6, el escudo de la fe. Cuando el gigante le decía que él iba a entregar sus carnes a las aves del cielo, David respondía de una manera diferente. ¿Por qué? Porque todos esos dardos de fuego del maligno que venían en contra de él, hacia su mente, hacia sus oídos, hacia su corazón, encontraba una fortaleza en él. David era un hombre que creía en su Señor. ¿Y sabes por qué creía en su Señor? Porque David había visto a Dios protegerlo una y otra vez. La Biblia dice que David era un pastor de las ovejas de su padre y que cuando venían osos y leones, él peleaba en contra de ellos. De manera que cuando él tuvo que enfrentar a este gigante, él iba con una convicción en su corazón, porque eso es lo que es la fe. Es una convicción. Es una convicción en mi corazón. Es la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y un hijo de Dios que tiene fe en su corazón camina convencido, camina seguro porque sabe quién es su Señor. No desconoce la realidad, no desconoce la adversidad, no menosprecia a los gigantes, no menosprecia la realidad que está delante de sus ojos, pero por sobre esa realidad hay una convicción mayor en su corazón, y es que sabe que su Señor nunca lo dejará solo, nunca lo desamparará. Por eso él escribía cosas como estas: alma mía, alaba a Jehová. Alaba a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabes por qué? Porque David escribió esto en un momento en que su vida entró en otro proceso de adversidad. Tú recuerdas la historia de David y sabes que David, después de que derrotó a Goliat, la ciudad lo victoriaba. David mató a 10,000, decía la gente. Saúl mató a 1,000, David a sus 10,000. Y a partir de ahí, tú sabes que el rey Saúl empezó una persecución con todo su ejército en contra de él. David la pasó mal por mucho tiempo. Y en una de esas situaciones, David, abatido, quebrantado, confundido, se sentía vulnerable, pero él recordó cada vez que Dios le dio la victoria con los osos y con los leones. David recordó el día en que Dios le dio la victoria sobre el gigante, al que todo el mundo le temía, pero que él pudo derrotar. David hacía memoria de sus cosas. Cada vez que sus sentimientos querían invadirlos, él sometía su alma, a su espíritu. Porque es así como los hijos de Dios debemos actuar. Debemos aprender a someter nuestras emociones, que muchas veces, ¿verdad?, nos quieren traicionar. No es bueno permitir que nuestras emociones nos gobiernen. Tenemos que aprender a someter a Dios nuestras emociones. Esto tiene que ver con amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Esto es amar al Señor con todo lo que somos, es someter nuestras emociones, es rendirla al señoría, al poder de Dios. Y cada vez que tú te sientas vulnerable, tienes que recordar. Recuerda lo que Dios ya ha hecho antes por ti. Recuerda que Dios no te ha desamparado. Recuerda que Dios ha sido bueno contigo. Y no hay razones para pensar que Dios te va a abandonar. Pero la fe es importante, porque la fe es el mecanismo de defensa que Dios te dio. Es la fe. El justo vive por fe. ¿O acaso el Señor Jesús no cuestionó una y otra vez a sus discípulos? ¿Acaso no los exhortó una y otra vez en el proceso de discipularlos? Si hay algo en que el Señor una y otra vez hacía énfasis a los suyos es: ten fe. Ten fe, porque la fe es el recurso que el reino de Dios te ha dado. En el reino de Dios las cosas se obtienen por fe. Iglesia amada, tú estás viviendo en el reino de Dios y has vuelto a nacer. El reino de Dios no es solamente un lugar físico
en el que un día vas a vivir. El reino de Dios es un ámbito espiritual al que uno es capaz de entrar cuando vuelves a nacer. Y si tú has vuelto a nacer, como dijo Jesucristo, tú eres parte de ese reino. Y hay un reino que está sobre ti. Tú eres un embajador, eres un ciudadano del reino de Dios. Y en el reino de Dios las cosas se obtienen por medio de la fe. Se obtienen por medio de la fe. Necesitas desarrollar fe en momentos de dificultad. Hombre de poca fe, ¿cómo no tienes fe? Una y otra vez el Señor confrontaba a sus discípulos cuando en momentos de dificultad sentían que estaban al borde de la muerte. Se sentían vulnerables. Y el Señor les recordaba, es la fe. No pierdas tu confianza. Confía en mí, yo estoy con ustedes. Yo estoy contigo. Es que, iglesia amada, Dios encuentra complacencia en que sus hijos desarrollen convicción por el Señor. Desarrollen convicción, confianza en su Señor. Dios encuentra complacencia en medio de la fe. Y no es posible que muchas veces la gente de casa tengamos menos fe que gente que no conoce al Señor. Como esa mujer sirofenicia que clamaba una y otra vez, y clamaba una y otra vez, y aunque no veía lo que estaba clamando, insistía hasta que el Señor le dio lo que pedía y le dijo, les digo, ¿verdad?, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. O como ese centurión, ¿recuerdas que clamaba por la vida y le dijo, solamente di la palabra y mi siervo será sano? Y el Señor también se sorprendió de la fe de este hombre que no era uno de sus discípulos, no de sus seguidores, pero que había desarrollado una fe por lo que había escuchado que Jesús hacía. Y la iglesia hoy debe de hacer memoria de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Dios es fiel. No temas, no temas, no desmayes en estos momentos. No desmayes, no te olvides. En estos días compartía acerca de un rey que gozó el favor de Dios por mucho tiempo. Uno de los reyes de Judá, lo vas a encontrar en 2 de Crónicas, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. Su nombre es Asa. Asa fue un rey que vio el favor de Dios sobre su vida y por 35 años Dios le dio paz. En sus días hubo paz en toda la región. Este hombre había establecido una reforma luego de un periodo triste que lo antecedió. Y Dios honró su corazón, su fe. Pero después de un tiempo, después de 35 años, recibió la amenaza del ejército más grande que la Biblia registra. El ejército de Etiopía, comandado por Sera, de 1 millón de soldados que vinieron en contra de él. El ejército de Judá era mucho menor. Asa vino delante de Dios y ante esa situación que lo intimidaba, puso esa circunstancia en sus manos. El Señor le dijo, no temas, yo estaré contigo. Y lo envió a enfrentar esta batalla. Y en medio de la batalla Dios le dio la victoria y no quedó uno de sus adversarios. Él vio con sus ojos cómo el favor de Dios lo había librado en un momento de dificultad, en un escenario realmente adverso, porque era 1 millón con decenas de miles. 1 millón con decenas de miles. Y Dios le dio la victoria. No mucho tiempo después, se levantó otro ejército en su contra. Este era un ejército muchísimo menor. Era el ejército liderado por el rey de Siria. Y la Biblia dice que Asa hizo alianza con él. Tuvo temor de ellos y entró en pactos. Y Dios vio con desagrado esta decisión y le quitó su respaldo, y luego vino una consecuencia muy triste. Finalmente la historia de Asa termina él muriendo de una enfermedad. ¿Por qué? Porque abrió una puerta en su corazón, en su vida. Dios lo confrontó. 2 de Crónicas capítulo 15, versículo 8. Dice la Escritura que Dios le habló a este rey y le dijo, ¿por qué dejaste de confiar en mí? Si yo te libré antes y de un ejército mucho más grande, ¿por qué tuviste que hacer alianza con este otro adversario? Iglesia amada, y ahora mismo hemos vuelto a enfrentar, es como
una segunda batalla, porque ciertamente llevamos más de un año lidiando con esta situación adversa, esta pandemia, pero como que habíamos entrado en un escenario un poco de tranquilidad, pero nuevamente se ha levantado y puede que sí, puede que se deba a una serie de malas decisiones que la gente toma, irresponsabilidades, cosas que son ciertas. Pero tú eres un hijo de Dios. Y en medio de la adversidad, tú no puedes rendirte, no puedes hacer alianzas con el enemigo, no puedes rendirte ante las acechanzas del enemigo. Tienes que levantarte en fe, porque Dios ya te ha librado antes, Dios te ha sostenido, Dios no te ha desamparado y Dios no lo va a hacer. Pero tienes que permanecer, tienes que hacer memoria, no te puedes olvidar de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué es que ahora escuchas una cosa y te rindes y te llenas de pánico y de ansiedad? Por supuesto que hay que tener cuidado, por supuesto que hay que ser prudentes, por supuesto que tenemos que ser responsables, por supuesto que sí tenemos que hacerlo. Es parte de la prudencia, la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Por supuesto que los hijos de Dios también tenemos, que hay un hilo muy delgado, mis hermanos, entre la prudencia, ¿verdad?, y la falta de fe. Hay un hilo muy delgado entre la prudencia y la falta de fe. Por supuesto que estamos llamados a ser gente prudente, pero no podemos convertirnos en esclavos del temor y del miedo. No podemos rendirnos y hacer pactos y hacer alianzas contra nuestro adversario. Los hijos de Dios tenemos que levantarnos en fe. Tienes que levantar tu escudo que Dios te ha dado. Y lo he dicho muchas veces, esto tiene que ver con ser ni fanáticos, ni ser soberbios, ni ser jactanciosos. Sencillamente consiste en creerle a la palabra de Dios que debe estar en tu corazón, que no solamente debe estar escrita en un papel, que tiene que estar escrita en tu mente y en tu corazón, porque ese fue el pacto que Dios hizo con su pueblo. Escribiré mis palabras en su mente y en su corazón, porque la iglesia no puede sencillamente tener la palabra escrita ahí y guardarla en un lugar donde casi nunca se la atiende. La palabra de Dios tiene que estar en el corazón, porque solamente cuando está aquí es que se convierte en una fortaleza en tu vida. David lo tenía presente. Cada vez que un hombre de Dios tenía presente, Dios le daba su victoria. Hemos hablado antes, hemos hablado también del caso de Josué y de Caleb, de cómo ante un escenario adverso ellos enfrentaron su situación. Había todo en su contra, había gigantes mucho más grandes que ellos, ciudades amuralladas, pero ellos decían, pero con nosotros está Jehová. Habían días que decían que no podrían, que los comerían como a gigantes, como a langostas. Pero ellos decían, más podremos nosotros, porque con nosotros está Jehová. Porque ellos vieron cómo Dios lo libró una y otra vez. Desde que lo sacó de Egipto, ellos lo vieron con sus ojos. Ellos no se olvidaban lo que Dios le había hecho. Por supuesto que había una dificultad, pero había en su corazón un recuerdo que no se iba. Y eso creaba en ellos una actitud diferente. Por eso Dios dijo de ellos, por cuanto hubo en ellos otro espíritu, hubo otra actitud, yo los meteré en la tierra que yo les había jurado a sus padres que les iba a dar. ¿Por qué? Porque había una actitud diferente. ¿Cómo reaccionas ante la adversidad? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo hablas con los tuyos? ¿Qué les dices? ¿Qué infundes en tu casa? ¿Infundes aliento o infundes miedo? ¿Qué inspiras en tu casa? ¿Infundes miedo o infundes aliento? ¿Qué dices de la condición económica en tu casa? Esto no va a seguir, esto siempre va a ser lo mismo, nunca vamos a salir de esto, la cosa está difícil, no vamos a poder. Porque si eso es lo que hablas, eso es lo que vas a recibir. Pero si tú empiezas a llamar a las cosas que no son como si ya fuesen, si tú empiezas a decir, este año mi casa y yo vamos a crecer, este año vamos a tenerlo por lo que hemos orado, este año, y empiezas a trabajar en pos de ello, y empiezas a caminar, a ser consecuente con la fe que hay en tu corazón, Dios va a honrar tu fe. Porque Dios recompensa la fe que se manifiesta a través de los hechos y no solamente de las palabras. Cuando hay un corazón que cree y camina detrás de Dios y le cree, Dios honra la fe de sus hijos. Así que aún en el escenario más adverso, tú puedes ver la gloria de Dios en tu vida, en cualquier área de tu vida.
te estoy hablando a ti en casa, que estás pasando un momento de dificultad y que ves todo el escenario complejo y has escuchado que es muy difícil, que solo un milagro, que solo algo así puede sacarte. En el nombre de Jesús yo estoy aquí para decirte que si tú le crees al Señor hoy, si tú le crees y empiezas a hablar diferente y te levantas tus manos y le dices, Señor, yo sé que en ti tengo la victoria, yo sé, Señor, que no tengo que temer porque tú estás conmigo. Y empiezas a caminar y empiezas a hablar diferente, tú vas a ver cosas diferentes a partir de ahora. Vas a empezar a recibir noticias diferentes, porque Dios honra la fe de sus hijos. Daniel y sus amigos, ¿recuerdas? Enfrentaron situaciones probablemente las más difíciles que puede enfrentar un ser humano. Daniel fue llevado y colocado en un pozo, en un foso lleno de leones. ¿Por qué? Porque no se rindió ante los decretos del rey. Y tú conoces su historia. Dios lo libró al siguiente día. Allí estaba Daniel, vivo junto con los leones. Tú conoces la historia de sus amigos, que también por no doblarse ante los decretos del rey fueron lanzados al al horno de fuego. Y sabes que Dios allí también los libró. ¿Recuerdas lo que ellos decían? Mi Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego. Y lo hará. Pero si no nos libra, tampoco nos rendiremos a ti. Eso es convicción. Convicción. Hay que tener convicción en el corazón. Una persona convencida. Una persona que está firme ante las acechanzas del diablo. Está firme. No se rinde. No desmaya. No se inquieta. Descansa en el Señor. Tú tienes el control. ¿Por qué? Porque ellos también se acordaron de lo que vivieron cuando recién fueron llevados por el imperio de Babilonia como prisioneros. Cuando les obligaron a alimentarse de un modo que no pertenecía a sus costumbres, a lo que Dios había establecido. Y cuando decidieron no contaminarse con la comida del rey. Y cuando fueron evaluados, dice la Escritura, se los halló 10 veces mejores que a los demás. Ellos vieron cómo Dios les había dado la victoria antes. Y por eso sabían que Dios los podría librar nuevamente de esta situación. Iglesia amada, Dios tiene que encontrarnos fortalecidos. La adversidad tiene que encontrarnos a nosotros fortalecidos. Porque hay ocasiones en la vida en que lo que tienes no será suficiente. En que tu título o tus contactos, ¿verdad? Tus amistades, ni aún tus recursos serán suficientes para sacarte del problema en que estás metido. A veces vas a tener solamente a tu disposición la fe que tú tengas. Pero cuando la fe es todo lo que tienes, entonces tienes todo lo que realmente necesitas. Lo hemos dicho antes ya. Cuando la fe es todo lo que tú tienes, entonces tienes todo lo que realmente necesitas. Y cuando pienso en esto, pienso en situaciones como las que vivió ese hombre. Me refiero a Jairo, el principal de la sinagoga. ¿Lo recuerdas? Realmente su situación era crítica. Su hija estaba a punto de morir, estaba muy mal. Estaba muy mal, los pronósticos eran los peores. Decían que iba a morir y que no había solución. Este hombre tuvo que despojarse de sus estructuras, tuvo que despojarse de su vergüenza y tuvo que ir a buscar al hombre del que probablemente días atrás había hablado mal. Porque todos los judíos resistían a Jesucristo y él era un principal de la sinagoga. Pero él fue a buscar al Señor en un momento donde no tenía nada, donde nadie lo podía ayudar. Llamó a todos sus amigos, a todos sus contactos y nadie pudo hacer nada ante la situación que su hija estaba viviendo. No tenía nada más. Fue y buscó al Señor entre la multitud y el Señor fue detrás de él. En el camino, ¿recuerdas? Alguien se acercó y le dijo: Jairo, tu hija ya ha muerto. Tu hija ya ha muerto. No molestes más a ese hombre, no molestes más al maestro, porque tu hija ya ha muerto.
Eso fue lo que escuchó. Eso fue lo que le llegó a sus oídos. Pero inmediatamente el Señor lo tomó de su mano y lo dijo: Jairo, mírame, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y ante esa situación le dijo: vamos a tu casa. Jairo recuperó las fuerzas ante la advertencia que el Señor le había hecho. Y cuando regresaron a casa, ahí estaba todo el mundo haciendo alboroto. El Señor despidió a la multitud y se quedó solamente con él y la esposa de Jairo. Y les dijo: tu hija no está muerta, tu hija solo duerme. Talita Kumi, levántate, niña, a ti te digo. Y la niña se levantó. Y la niña se levantó. Porque hay momentos en la vida en que la situación parece que no tiene remedio. Como que si ya esa causa está perdida, como que ya no hay más que hacer al respecto. Pero hoy el Señor quiere que tú escuches de su palabra: no temas, solamente cree, confía en mí, descansa en mí, cree en mí. Yo soy más poderoso que las muchas aguas, soy más poderoso que cualquier circunstancia, que cualquier diagnóstico, que cualquier palabra que ya se haya levantado en contra de ti o de alguien tuyo. He venido para decirte: ten fe. Toma el escudo de la fe y cada vez que vengan pensamientos o cada vez que vengan dardos en contra de ti, recuerda: fortaleceos en el poder de mi fuerza para que puedas permanecer firme. Firme, resiste esta situación adversa que estás viviendo. Ten confianza que Dios sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y por todos los siglos. Lo hemos dicho ya también. Este virus puede mutar. Hay varias mutaciones y uno escucha que esta de acá, que la variedad de acá, que la variedad de acá. Y todo eso es cierto, pero hay alguien que no cambia, iglesia amada. La Biblia dice que Dios es inmutable. Es inmutable. Dios es fiel. Confía en Él. Necesitas confiar, necesitas tener fe. Necesitas tener fe. Cuando esta niña se levantó, dice la Escritura que esta niña tenía 12 años. Y es curioso porque 12 años también habían pasado del día en que la mujer, que este capítulo también menciona, me refiero a la mujer del flujo de sangre, 12 años habían pasado desde el día en que esta mujer empezó a manifestar este problema. 12 años de vivir en esa condición. El día en que esta niña nació fue el día en que esta mujer empezó a padecer esta enfermedad. Y tú conoces la historia también de esta mujer. Y sabes que la Biblia menciona que esta mujer lo intentó todo, pero que nada pudieron hacerle en su favor. Que perdió todo su dinero, que invirtió todo su dinero, tratando de buscar una sanidad que lamentablemente nadie se la pudo dar. Porque en ocasiones, mis hermanos amados, hay ocasiones en que ni la medicina lamentablemente puede darte la sanidad. Uno puede comprar medicina, pero no necesariamente puede comprar sanidad, ¿verdad? Uno puede comprar armas, pero uno no puede comprar paz. Hay cosas en la vida que no puedes comprar con dinero, pero la palabra de Dios dice que con fe puedes conseguir cosas que no puedes conseguir con el dinero. Voy a leerte lo que dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55. Voy a ir para allá, Isaías capítulo 55, versículo 1 dice: Escucha, a todos los sedientos, vengan a las aguas, a los que no tienen dinero, vengan y compren, coman, vengan, compren sin dinero y sin precio, vino y leche. El versículo 2 dice: ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no te sacia? Dice el Señor. Entonces, ¿por qué te digo esto, iglesia amada? Porque en ocasiones ni siquiera el dinero termina de ser el mejor aliado en tu vida. Pero hay algo que tú necesitas por sobre todo hoy
y es tener una fe firme. Es tener una fe firme, como esta mujer que lo único que hizo ante la ausencia de todo, porque ya dinero no le quedaba, ni amigos probablemente tampoco, porque los había perdido por su condición, porque en su contexto de vida una mujer en su condición era separada. Y esta mujer no tenía nada más. Lo único que tenía en su corazón era un poco de fe. Un poco de fe porque había escuchado que este Jesús hacía cosas imposibles. Y cuando pasó por allí, como tú sabes, dice la palabra, se acercó por detrás de la multitud y tocó su manto, y en ese momento sintió que fue sana de aquel azote. Y la Biblia menciona algo hermoso también, que cuando el Señor preguntó quién me ha tocado, la gente le preguntó, pero hay mucha gente aquí, ¿cómo preguntas quién te tocó? Es difícil poderlo decir. Y el Señor respondió, alguien me ha tocado porque poder y virtud han salido de mí. Y es que eso es lo que consigue la fe. La fe consigue arrebatar del reino lo que Él ya tiene para ti. La fe es lo que activa el poder de Dios en tu vida. La fe es lo que consigue que tú recibas lo que el reino tiene para ti. La fe puede conseguir lo que el dinero muchas veces no puede hacer. Vengo a hablarte a ti que estás en casa, que me estás escuchando. Ven y compra sin dinero. Ven y compra con fe. La fe es la moneda en el reino de Dios. Por medio de la fe tienes acceso a todo lo que el reino de Dios tiene para sus hijos. Ten confianza. Ten confianza, iglesia amada. Usa el escudo de la fe. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero ante tiempos difíciles tenemos que tener una fe firme. Y este es el momento de que tú en casa empieces a levantarte y empieces a llenar tu corazón de fe. No te permitas caminar en tu vida como un esclavo del miedo. No permitas crear en tu casa atmósferas de temor. No abras puertas al enemigo. Pon escudo en tu casa, en tu vida, echando mano del recurso más poderoso que Dios le dio a su iglesia, que es la fe. La fe. Empiezo a terminar Hebreos capítulo 11. Mira lo que dice la Escritura. Hebreos 11, versículo 33. Dice, por fe, estos hombres que por cierto están allí, ¿no? en esta lista, la lista, ¿verdad?, de los héroes de la fe. Hombres que fueron débiles como tú y como yo, que pasaron momentos difíciles, que se equivocaron, pero que ante todo siempre guardaron la fe. Sus nombres no están escritos en una lista de hombres fracasados, de mujeres fracasadas. Hombres que se equivocaron, sí, pero que guardaron siempre la fe. Sus nombres están escritos en la lista de los héroes de la fe. Y en el versículo 33 dice, por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todas estas cosas podemos conseguirlas por medio de la fe. Por medio de la fe te haces fuerte y haces huir a tu adversario que viene en contra de ti. Jehová es mi luz y es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército se levante en contra de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Puedes decir tú lo mismo? Puedes decir, yo estoy confiado, yo camino confiado. Sí, salgo a hacer mis cosas, tengo que hacer mis cosas, tengo que hacer mis tareas, tengo que trabajar, tengo que hacer tal cosa. Salgo protegido, salgo cuidado, salgo, ¿verdad?, siendo consecuente y respetuoso con la sociedad, porque hay quienes puedan sentirse, ¿verdad?, intocables.
Y hay quienes puedan menospreciar a aquellos que tienen una fe menor. Error. El apóstol Pablo decía que tenemos que aprender, ¿verdad?, amar a los que tienen una conciencia diferente, una fe mayor y una fe débil. Todos tenemos una medida de fe y tenemos que aprender a ser respetuosos con los demás y aprender a tener compasión por los demás. Pero lo que sí no podemos hacer, mis hermanos amados, lo que sí no podemos hacer es salir a las calles lleno de temor y lleno de pánico. No importa cuántas mascarillas tengas y cuántas cosas tengas. Si estás en esa condición, estás vulnerable a todo. Finalmente, no permitas que tu mente le dé autoridad a cosas sobre tu vida. ¿Sabes? En esta pandemia conocí un hombre que tiene una serie de debilidades en su salud. Era un hombre hipertenso, un hombre diabético, un hombre mayor, un hombre con sobrepeso, un hombre que recibe diálisis 2 veces por semana. Y toda su familia enfermó. Estuve el día en que ellos fueron a hacerse el examen de hisopado. Justamente yo estaba en la fila más adelante y los vi cuando iban en su carro. Los saludé, son hermanos de la iglesia. Pasó hace algunos meses atrás. Y sabes, todos dieron positivo menos una de ellas, una de sus hijas. Y al único que no le dijeron que había dado positivo fue a él. Al único. Todos los demás mostraron sus exámenes positivos, pero al único que le dijeron, tú saliste negativo, eres tú, papá. Y no era cierto, porque el examen decía que él era positivo. Para no alargarte la historia, pasaron un poquito de dificultades, sobre todo la mamita de la casa. Gracias a Dios el Señor la sostuvo y la levantó. No fue necesario ser intervenida, pero pasó un par de días complicaditos en casa, pero el Señor la sostuvo y la levantó. Pero este hombre que tenía todo el perfil para caer, solamente por el hecho de no saber que él era positivo, no tuvo ningún síntoma en su casa. Ni uno solo. Creo estar seguro de que si a este hombre le hubiesen dicho la verdad, probablemente se hubiese descompuesto por completo. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas tienen más poder sobre nosotros por la autoridad que nosotros le otorgamos en nuestra mente. He venido a decirte, iglesia amada, que no le concedas autoridad a cosas en tu vida más que a la palabra de Dios. ¿Qué tanto valoras la palabra de Dios? ¿Cuánto la aprecias? ¿Qué honra le das en tu corazón? ¿Qué autoridad tiene sobre tu vida? Créele al Señor. Escucha su palabra antes que a cualquier cosa. Cuídate, por supuesto, pero sobre todo asegúrate de tener una fe firme, una fe fuerte. Asegúrate de tener una relación íntima con Dios todos los días, porque esa va a ser tu mayor fortaleza. La palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. La palabra de Dios dice que al que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y esa palabra tienes que grabarla en tu corazón. Y si alguien dice, pastor, pero yo conozco a alguien que es un hombre de Dios, una mujer de Dios y le pasó, yo no puedo responder por lo que los demás pasan. No he dicho que nadie es impenetrable, pero no puedo dejar de predicar la palabra, ni puedo dejar de confiar en la palabra de Dios por lo que le haya sucedido a otra persona. Mi fe está puesta en el autor y consumador de la fe y no en lo que otra persona haya vivido o haya experimentado. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Qué tiene más autoridad en tu vida? ¿Lo que le pasó a alguien o lo que Dios dice de ti? No temas, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni llama arderá en ti, porque yo, Jehová, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. No temas, yo te ayudo. Esas son las palabras que Dios habla a tu corazón.
para que las recibas, para que camines con esa certeza. Camina confiado. Amén. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos en casa, Padre. Oro por cada persona que hoy ha dispuesto su oído para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que le ayudes a que acompañen con fe la palabra que han recibido, para que les sea de provecho, mi Señor. Bendice a cada hombre y mujer que está en casa, mi Dios, con tu cobertura, con tu protección, con tu provisión, con tu sustento. Padre, sorprende a ese hombre, mi Dios, que está un poco angustiado, Señor, porque no tiene el trabajo, porque lo perdió, porque sus ventas han caído. Mi Dios, ahora mismo en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo traiga, Señor, un espíritu de paz, de confianza en ti, y sorpréndelo, Señor, para que sepa que el Dios al que Él cree es un Dios que está vivo, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Señor. Bendecimos cada familia en nuestra casa, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Padre, bendecimos también nuestro país, Ecuador. Gracias, mi Dios, por lo que tú vas a hacer en él. Creemos, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tiempos de paz, tiempos de sanidad, mi Dios, tiempos de justicia, tiempos de producción, tiempos de provisión, tiempos de amor, Señor, vienen para este país. Espíritu Santo, sopla, Señor, vientos de paz y de amor, Señor, en Ecuador. Sopla medicina por sus calles, por sus casas, Señor, por sus hospitales. Padre, levanta este país y que sepan, Señor, que es, mi Dios, tu misericordia, que es tu poder, que es tu gracia que se derrama aquí en este país. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. Tú nunca fallas. Tú nunca fallas. Gracias, Señor. Dígale en casa, Señor, tú nunca fallas. Mi Dios nunca falla. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia amada, gracias por darnos la oportunidad de estar en casa. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos pronto aquí nuevamente con nosotros. Que tengas una semana de victoria. Un abrazo a todos. Hermoso Dios.